grabamos la clase, recuerden que siempre grabamos la clase y que ustedes deben estar al tanto que se está siendo grabada. Esto pues para enviárselas después, pero también, de acuerdo al protocolo de esta aplicación, ustedes deben ser informados que se está haciendo una grabación de la sesión en la que usted participa, en la que usted está conectado. Muy bien, bienvenidos a la clase correspondiente a lectoescritura, grupo 01, día martes 20 de octubre de 2020. Muy bien, entonces estamos haciendo ahorita a la entrada del curso, a la entrada del aula de clase, un sondeo rápido, una pregunta de cómo les había ido con el material que dejamos la clase pasada, que estuvimos explorando la clase pasada. Eso incluye pues la clase, que yo siempre les pongo la clase a ustedes grabada. Debo decir pues que, como decía María Fernanda, pues la intención es que el material sea muy claro y que con esa pantallazo interactivo pues tengamos todos los elementos de la explicación. Pero también que ustedes deben consultar bastantes papers, los que más puedan, porque así van a habituarse a la forma de escritura, a esa estructura que explicamos que no siempre está en ese mismo orden. El asunto es que los artículos deben cumplir con esas, como con esos apartados, como con esas partes que los contengan, pero no siempre van a estar en el mismo orden. Pues digamos que el título, el resumen, la línea de autor, el resumen, las palabras clave, pues siempre van a estar al comienzo. Es así, pues pienso que nunca nos las van a quitar de allí. Pero a partir de allí hay unos artículos que tienen introducción, otros que no tienen introducción, simplemente van de una vez al grano y hablan de, entran primero, algunos los llaman antecedentes conceptuales, otros los llaman antecedentes, otros los llaman referentes, otros los llaman marco conceptual, ¿sí? Y otros no los llaman así, sino que de una vez titulan, ponen un título, ¿cierto? Como María Fernanda hacía ahora, que ella hablaba ahora de uno de los artículos que vimos allí, habla de la importancia que tiene la gestión humana en la administración, todo ese tema pues que había allí. Entonces algunos simplemente titulan y comienzan a entregarnos las diferentes miradas, los diferentes puntos de vista que tienen los autores, ¿cierto? Consultados, hacen como una exploración, como una llegada al tema, a esa conversación académica que dio pie a que se escribiera ese artículo, a que se investigara sobre ese tema y que se escribiera sobre ese tema. Después adoptan un modelo de investigación, una forma de hacerlo y puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo, pero lo hacen allí. Después de que plantean un problema. Puede ser mediante una pregunta de investigación o simplemente hacen toda la presentación. Eh, Después de ello, se entregan, se demuestra cómo se exploraron la realidad, el contexto en el que se hizo, y se aplican unos resultados. Puede ser también, repito, cuantitativo, cualitativo. Ahí es donde viene que en algún, que sobre todo en nuestra profesión, el tema es que vienen bastantes cuadros estadísticos, cuadros de datos estadísticos, correlaciones, tablas, para poder comprobar entonces lo que se midió, lo que se encontró. Y después viene la entrega de los resultados. Eso que se encontró es en función de unas variables, ¿cierto? De unos hechos que permiten que se cumpla o no ese fenómeno que se está analizando. Entonces, con esas variables se entregan los resultados. Y después podemos encontrar una discusión que no es más que el análisis propio que el autor o los autores hacen al tema, ¿cierto? ¿Qué encontraron? ¿Qué pretendían encontrar y qué no encontraron finalmente? ¿Qué otras brechas de conocimiento surgen a partir del paper? De hecho, hay quienes dicen que cuando un paper o cuando una investigación, por consiguiente el paper, el artículo científico en el cual está presentada esa investigación, es pertinente, está bien hecho, de allí surgen mínimo otra investigación, otra brecha, otro camino para investigar, otro gap. El gap, GAP, en inglés, que significa vacío, espacio, es otro punto de partida, otro espacio para investigar, ¿sí? Entonces allí en esa discusión surge ese tipo de situaciones, surge qué otras investigaciones surgen allí, qué quedó faltando en la investigación, qué pretendía la investigación y qué no logró, y, termina con unas referencias. Recuerden que es muy importante que en los textos se fundamenten en autores, en teorías, en temas, ¿cierto? Y eso se llama la citación.
es decir, se cita, se llama a un autor, se llama a alguien que escribió sobre el tema. Cuando digo se llama, se cita, es que uno dice, María Fernanda dijo tal asunto, ¿sí? Ya uno elige si lo dice en función del autor o en función del tema, que es lo que vamos a ver hoy. Eso se llama citación en el texto. Pero al final lo que hace es referencias. La referencia es todo el registro de norma APA, que ustedes también la vez pasada les mostré. Allí hay una entrada, un vínculo a la norma APA, a la versión 6 sexta, que también dijimos que la versión séptima ya está en algunos portales circulando, pero esas versiones tienen variaciones o actualizaciones, pero si consultamos la sexta todavía estamos pues como haciendo caso a lo que las normas APA dicen. Entonces, como en función a esas normas se hacen unas referencias. Además de las referencias, también un artículo tipo paper puede tener anexos. Puede tener anexos. Los anexos pueden ser otras tablas que no por su extensión no se incluyeron en el cuerpo del texto. Anexos pueden ser también gráficos que también por su extensión no consideramos que no podían estar pues en el texto, lo podrían hacer más largo, más denso. También pueden ser fotografías. Los anexos también pueden ser transcripciones de entrevistas, o sea, de fuentes de información primaria o de conferencias. Los anexos también pueden ser un artículo u otro paper, otro artículo u otra información que el autor o los autores consideran de suma importancia para que quien lea el paper, como se cita tanto ese autor allí o se cita ese material, pues tenga la oportunidad de mirarlo, de decir, bueno, este es un gran referente con el que se hizo esta investigación, con el que se escribió este texto. Anexos pueden ser fotografías, ¿sí? Anexos también puede ser el diseño de una encuesta, ¿sí? Anexos también puede ser el diseño de un instrumento, el diseño del instrumento con el que se indagó cuando se hacen encuestas o se hace esa indagación. Entonces, esa es pues la estructura de un paper. Repito, o lo que uno puede encontrar, ¿cierto? No siempre en el mismo orden, no siempre. A veces uno lo encuentra en desorden. Te repito, la clave y la tarea que ustedes tienen, noten ustedes que no hemos tenido, no tuvimos tarea pues tipo taller esta semana que pasó, la tarea que tienen es indagar, explorar sobre esos papers. Quiero decir también acá en la clase, antes de comenzar el tema de hoy, que el que no hayan tenido taller o tarea es precisamente para que hagan esa búsqueda, primero. Segundo, para que estudien el material de la clase que corresponde al día de hoy, o al menos el que ya se vio, y comiencen a ser expertos en él, pues a buscar la competencia de búsqueda. Entonces eso tiene su sentido también. Recuerden que el curso tipo taller siempre tiene trabajo independiente. Entonces, ese trabajo independiente se va a ver reflejado, se va a ver sustentado en la forma como usted escriba su trabajo final. ¿Por qué? Porque va a poder entonces entender mejor la estructura de un paper para leerlo y en este caso para escribirlo. Entonces, a la hora de escribir su paper, su trabajo final tipo paper, va a ser más fácil para usted. Y con las aclaraciones que he hecho, como no vamos a hacer una investigación, sino que vamos a plantear un tema, pero vamos a poder seguir esa estructura, esas partes. Entonces, de eso depende también que cuando usted esté presentando el final, no esté pues presentando solamente un texto, sino el texto más todas las normas que estamos viendo y esa estructura, ¿sí? Bueno, y segundo, la intención de estas de la semana pasada y de esta semana, lo voy a decir, es que nosotros, de acuerdo con las normas de la universidad, en la semana número 6 debe estar evaluado el 40% de las asignaturas. Y también, de acuerdo con el reglamento, ustedes en todas las asignaturas, no solamente en lectoescritura, pues tienen el derecho a conocer ese 40%, es decir, que el profesor les publique, les diga que han alcanzado. En este caso, nosotros estamos pasados algo así como 3 semanas esperando que las personas que han tenido inconveniente terminen de presentar sus trabajos. ¿Sí? Ahora digo que esa es norma y que eso es lo que dice el reglamento, porque así lo dice y es una norma, ¿sí? Pero nosotros saben ustedes que en esta situación excepcional, en esta situación que no habíamos vivido nunca, de una pandemia, de un aislamiento social, por consiguiente, de cursos apoyados en la virtualidad, 100%, pues estando en virtualidad, pues cambian las condiciones, cambian las de ustedes, a discrecionalidad del profesor, pues uno también define el tipo, el número de pruebas que hace, la modalidad como evalúa, pues ya no es lo mismo que estar
la presencialidad. Entonces, en ese orden de ideas, pues en términos normales, en la semana 6, máximo 7, estamos presentando las notas y entregando. Aquí en este caso, y quiero ser muy claro en esto, lo quiero decir acá, es que hemos dado plazos sobre plazos. Ustedes se han dado cuenta. Entonces, la semana pasada, esta semana, pues, y todas las semanas anteriores hemos dado plazos, pero particularmente la idea es consolidar esas notas y que exista entonces la constancia, que exista la evidencia, que hubo oportunidad para todos, sobre todo en el tema de los talleres, ¿cierto? Y las otras actividades. ¿Para qué? Para que esa primera parte del curso, que es el seguimiento del 30% y el parcial correspondiente al 20%, ya ustedes queden con el 50% alcanzado. No significa que cuando yo suba las notas o les muestre las notas, pues esté terminada la opción. Yo podría escuchar las personas, saber qué razones tienen o qué todavía dificultad afrontan para mirar si se les valida la nota, ¿cierto? Porque también recuerden ustedes que en la plataforma Mares las notas se suben y ustedes las ven con su usuario y allí aparecen con 2 asteriscos, es decir, no aparecen todas confirmadas. De hecho, pues la confirmación de las notas se hace en la última semana de clase, pues en las 2 últimas semanas de clase cuando estamos haciendo la entrega, ¿sí? Al menos en esta ocasión. Generalmente uno también lo hace en esa semana 6, hace la confirmación. Yo voy a tratar de hacerlo una vez presente las notas, una vez ustedes las conozcan, esperar, mirar, escuchar, ¿cierto? Pero para que sean conscientes de ello. Y lo digo acá también para que ustedes pues no piensen que no hay notas, notas sí hay y hay suficientes actividades, solo que todavía hay personas que faltan por presentarlas. Entonces vamos a tratar de hacer un balance de ello, mostrarlo y que ustedes tengan la oportunidad de mirar qué nota les falta, qué ocurrió allí. Allí habrá lugar a lo que hemos hablado, la extemporaneidad, porque no obstante estar en esta situación, pues es muy importante la puntualidad con los trabajos, ¿cierto? Para eso estamos dando plazos y extensión de la entrega de las actividades. Entonces quería también hacer como esa información para que ustedes sepan en qué estamos. Pues sí, quien tiene todas las actividades, quien ha sido cumplido semana a semana, no va a tener ningún problema, ¿cierto? Quien tiene ahí espacios, quien tiene trabajos sin presentar, tiene ahí pues dificultades en el sentido de que uno muchas veces cuando las deja juntar no sabe cuáles son, se le confunden. Y dos, que pues hacer las juntas es bastante tedioso, ¿cierto? La idea, y repito, el curso está diseñado para que semana a semana veamos un tema, apliquemos un taller, que ese taller nos sirva a la par para que desarrollemos una competencia particular en el tema de los talleres de gramática, pero también que a la vez que vamos escribiendo 2 versiones de un ensayo, esas 2 versiones nos sirvan para ejercitar nuestra capacidad de escritura, pero también que los diferentes comentarios que hicimos en el blog, unos nos sirvan los 2 primeros para empezar a ver cómo se escribe, a soltar pues esa parte de la escritura y eh, y la otra es que los otros comentarios, el de unas lecturas, da cuenta de si usted leyó y da cuenta también y lo llama a usted, lo motiva a que usted pueda explorar temas, 3 lecturas particularmente, para avanzar en ese tema de la escritura de un ensayo. Y comentarios como el de la comunicación es de la gestión, ¿cierto? Que dicen, pues, que lo adentran a usted a entender mucho más el tema de la comunicación y la organización, y eso también, además de estar escribiendo ese comentario, lo lleva a poder tener temas, tener referentes, tener puntos de partida para escribir tanto el parcial como el trabajo final. Hay elementos también como unos videoclips que se llaman asuntos y cuestiones, que le da también puntos de partida referentes para escribir no solamente ese comentario sobre la comunicación y la gestión, sino para escribir el parcial y el final. Acabo además de dar la información de hacer pues como un resumen de cuáles son las notas que van en el primer seguimiento, en la primera parte, en el primer 30% del curso. Y recuerden ustedes que el parcial consta de 2 partes, un foro, una socialización que hicimos y un texto escrito. Quien no haya participado en el foro tiene entonces la oportunidad de un ensayo que hizo en el blog, ¿cierto? Digamos que eso da luces, da cuenta. Y quien no haya hecho ninguna de las dos, ni el foro ni el comentario, pues tiene la oportunidad de que se le valore el texto.
Quien haya hecho los 3 momentos, pues tiene un muy buen trabajo para que yo pueda tener unos muy buenos elementos para poder valorar cada ahí está 20%. Entonces, en este momento tenemos muy consolidado el 50% de la asignatura y ya tenemos una parte del primer seguimiento con la actividad del taller de narración y cuento, ¿sí? Esa segunda parte del curso, ese segundo 30% de seguimiento, les recuerdo también, tiene ese primer taller y tiene un taller sobre un tema que vamos a ver que se llama arquitectura de la frase y tiene la experiencia de lectura que ya se acerca, digamos, en unas 4 semanas lo vamos a hacer. Entonces, por favor, para quienes no han arrancado a leer, para quienes todavía no se han ocupado de esa tarea, no obstante, que hace un mes largo distribuimos las lecturas. Ese va a ser una nota también. Y hay un tema que se llama búsqueda de información, que también va a ser objeto de una nota. Y el otro 20% final, esa segunda parte, es el trabajo final, que tiene la misma modalidad del trabajo parcial. Modalidad es mismo tema para desarrollarlo completo, lo vamos a escribir tipo paper, mismo modalidades que vamos a socializarlo, vamos a hablar, vamos a hacer asesoría grupal y vamos a presentar un texto escrito. Entonces ahí está esa parte de lo que sí. Comentarios. Quise hacerlo pues porque primero para aclarar pues el tema de las notas que no las hemos publicado y no las hemos hecho esperando, sobre todo con el tema de los talleres, que las personas se pongan al día, pero que ya se está cumpliendo el plazo. Y dos, para que tengamos un panorama para dónde vamos y qué actividades nos faltan. Juan Esteban, buenos días Profe, y buenos días. buenos días. Profe, yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que, digamos, con el pasar de los talleres y de los trabajos, yo los he subido algunos al Dropbox y algunos al Classroom. Pero te quería preguntar si, digamos, es importante que los subamos los dos al Classroom todos completos y los dos al Dropbox todos completos, o vos tenés una manera digamos, unificar los trabajos, porque como te digo, pues yo uno los he subido al Dropbox y otros al Classroom, o sería bueno subirlos los dos a las dos plataformas. Juan Esteban, en términos pues legales, con el acuerdo que hicimos, yo califico una sola plataforma. Entonces, primera respuesta, no, no hay que subirlo a los dos. El objetivo de tener varias plataformas no es que ustedes monten en todas partes los trabajos, no. El objetivo de las plataformas es que la persona, de acuerdo a sus posibilidades de conectividad, de usabilidad de la parte informática, pueda presentar los trabajos donde más cómodo se sienta, donde menos se enrede, ¿cierto? Entonces, la idea es, en términos legales, pues lo que habíamos dicho es yo califico una sola. Entonces le diría a usted, bueno, una de las dos, pero yo voy a revisar las dos plataformas. Entonces no es que usted monte en las dos partes. Primera respuesta, no, no lo duplique. Con uno solo que monte bien. ¿Qué es lo importante? Que lo monte bien, que lo ponga en la carpeta que corresponda, que esté organizado, que esté marcado, porque muchas veces también, quiero advertirlo, no marcan los trabajos, no lo ponen desde su correo. Fuera de eso, lo ponen en la carpeta que no corresponde. Entonces, a la hora de yo pasar calificando, ahí aparece el vacío. Pues, en este caso, calificando no, verificando la autoevaluación. No lo montan allí. Otras veces piensan que lo montan y no lo montaron. Entonces, todos esos factores, a medida que corre el tiempo, van siendo, pues, digamos, como en contra, porque ya no hay tiempo de averiguar, vuelve y mándelo, ¿cierto? Pero entonces la respuesta es no, no tiene necesidad en las dos. Al contrario, si debe ser en una sola. Ahora, cuando digo en términos legales, pues de lo que nosotros negociamos es, usted debe escoger una sola plataforma y en esa sola es que presentan los trabajos, pues porque la idea es, si es esa sola es porque esa fue con la que usted se acomodó, con la que usted es compatible, con la que usted tiene usabilidad, ¿sí? Pues no montar en las dos partes, ni yo exijo que en las dos, sería complicarles la vida a ustedes, sería estar duplicando algo sin ningún objetivo, ¿sí? Repito, el objetivo de esas plataformas es que ustedes elijan es decir, darle a ustedes garantías para que no se limiten solamente a un blog, quienes no puedan ingresar, no se limiten solamente a Dropbox, es decir, que el profesor no diga que exclusivamente tiene que ser por Dropbox porque a él le gusta, no. Está el blog, está Dropbox, está Classroom, ¿sí? Y hay casos Profe, excepcionales que ustedes pueden hablar a ver qué hacemos, pero hasta el momento no se ha presentado. Que hay Juan Esteban. profe, si yo quiero seguir trabajando entonces por Dropbox, podría subir el resto de los talleres, pues digamos al Dropbox y seguir trabajando ahí, ya no seguir trabajando pues como con Classroom,
pero hoy subir todos los talleres que había subido en Classroom, subirlos en Dropbox y seguir trabajando ahí. Podría Mucho hacer eso. mucho mejor, Juan Esteban, mucho mejor. Que Bueno, señor. unifique, que unifique todo en Dropbox, sí. Le agradezco si lo Ah, hace. Sí, que bueno, señor. unifiquen uno solo. Y para todos es muy importante eso. Traten de unificar, si tienen ese mismo caso, traten de unificar en una sola plataforma. Yo ya estaba mirando, voy a empezar a dar otra mirada y voy a mirar hoy. Pues que no, trate de hacerlo Profe, rápido para que en ese traslado no le quede pues el vacío a usted, ¿cierto? Y que no se le pierda ninguno. profe, lo pensé porque pues esa semana pasada ya como verificando y viendo que todos los talleres los tuviera pues como ya subidos, me puse a mirar y pues y yo mismo me enredé pues como buscando aquí y allá, entonces por Claro, eso mismo, como que te digo, si yo me enredé, claro, claro. por favor, Yo paso con te todos. Ahora, ¿qué pasa con Claro? Que Claro tiene menos oportunidad de retroalimentación, que en Claro a veces tiene menos pues veo yo que tenemos capacidad de que Claro le cierra la fecha. Entonces, para mí, les voy a ser sincero, para mí es más cómodo Dropbox. Y me parece que Dropbox es más cómodo en el sentido de subir, borrar un archivo cuando usted quiere reemplazarlo. No sé, pero tener razón, Juan Esteban, es no enredarse uno, es tener claro todo. Y yo pues paso, yo por la experiencia, pues paso en Dropbox y paso en Claro y hago una pasada y miro que ahí esté. listo, profe, hoy mismo organizó entonces los archivos. Listo, Juan Esteban. ¿Alguna Profe, otra inquietud? cuando tú ¿Y algún... hablas del foro, hablas de los comentarios. Sí, sí, Eh, no, el foro fue lo que hicimos al aire. Con ustedes lo hice el 6 de octubre. El 6 de octubre nosotros dedicamos la clase a hablar sobre el parcial. Y ustedes hicieron una sustentación, un foro con todos los compañeros y yo hice recomendaciones. A eso me refiero. ¿Sí? 6 de octubre. El 6 de octubre lo dedicamos en este grupo a realizar la sustentación del trabajo final, del trabajo parcial, perdón. Entonces es un foro, Ah, pues, sí, ustedes que participan. todos comenzamos a hablar Y y que lo yo les da expusimos y que retroalimentación y que ustedes Mm, opinaban de los trabajos de los la demás. aplicación activa 6. Sí, sí, sí. Y eso es el parcial, porque consta de dos partes, el foro y además el trabajo escrito, ¿cierto? Y hay un comentario que hicieron en el blog. Pues mire, si usted tiene los tres, pues, súper bien. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo 3 puntos de partida para valorar mucho mejor su trabajo. Ahora, no pudo estar en el foro. Ah, bueno, pero tiene el comentario y tiene el texto escrito. Entonces, recuerden que esa calificación, esa valoración no es cuantitativa, ¿sí? Hay una rúbrica para calificar, claro, pero ¿por qué? Es porque entonces no es decir, vea, yo estuve en el foro y presenté el trabajo, entonces tengo el 66%, no. O vea, yo hice el comentario y estuve en el foro, entonces tengo un 66 y no presenté el trabajo escrito, no. Digamos que el trabajo es el producto tangible. Yo podría decir, si me van a decir qué porcentaje tiene, pues el 80% es el trabajo escrito y el otro 20% pues podría ser esa parte, pero yo no le aplico ese porcentaje, yo hago una valoración de proceso. ¿Qué hizo usted? ¿Qué opinó? ¿Cómo puede estar? Ahora, ahí quiere decir que quien no tiene conectividad por alguna circunstancia, sin culpa, pues no se va a ver afectado. Pues es decir, yo no voy a decir, vea, le voy a aplicar un tanto por ciento. No, yo valoro y miro. Le repito, si tiene ese comentario y tiene el texto escrito y no participó en el foro por alguna circunstancia de índole técnico, de índole de fuerza mayor, pues eso no va a ser pues como que le afecte a usted el trabajo y lo vaya a perder por eso. Entonces, a cambio, sí debe tener un buen trabajo y un buen comentario, al menos un buen trabajo, ¿sí? Un texto escrito. ¿Sí? ¿Está claro, Juan Camilo? Me hice entender. Sí, señor, es que ¿Sí? no lo captaba el foro así, pero ya que Sí, me lo sí, dices con esos sí, términos ya quedó súper sí. claro. Y el final es igual, pues el final lo vamos a hacer con esa dinámica, ¿cierto? Vamos a hacer esa actividad de interactuar, de hablar, ¿sí? Bueno, y hay una actividad también que tiene esa modalidad, que es el informe de la experiencia de lectura. Vamos a hablar todos después de haber leído. Ahí viene el tema también que a uno le dicen, vea, 1 minuto, 3 minutos, claro, porque es el producto de todo un trabajo, de una organización, de una intervención en público, y pues porque somos bastantes en el grupo, ¿cierto? Profe, Esa y está programada para el 2 de noviembre es la fecha, perdón. no la tengo aquí, creo que sí es el 2 de noviembre, en esa semana, Bueno, ahorita, en la semana 14, entre la semana 13 y 14 de clase, y vamos en la 11. listo, profe. O sea, en 3 semanas, 2 semanas. Creo que nos va a dar en tres, porque todavía me faltan 2 temas más, fuera Bueno, del de señor. hoy. ¿Sí? Ok, Pero prepárelo para esa primera semana de noviembre. ¿Sí? Es decir, en 2 semanas. Vean, no son tres como cuatro, como ha dicho, sino en 2, 3 semanas. listo, Que todos profe. ya tienen la lectura y tenemos las lecturas asignadas. Recuerden también que en el curso hay un lugar a unos
asesorías, entonces nada de asesorías, es por ejemplo, mira, estoy haciendo la experiencia de lectura y me encontré con esto, ¿cómo lo abordo? O mira, ya estoy trabajando haciendo el trabajo final y estoy con esta parte, o mira el paper que me encontré y mira la duda que tengo. Para eso es, además del espacio de clase, pues que lo estamos haciendo hoy de manera muy particular, la primera media hora de la clase, aclarando esto y haciendo asesoría en relación a esto. Y entre otras cosas es un derecho que ustedes tienen. Cuando es en la presencialidad es mostrarles a ustedes las notas en ciertos momentos, o al menos en este espacio, a estas alturas de tiempo, y también de que ustedes conozcan muy bien la evaluación. Nosotros digamos que ya hicimos un pacto pedagógico, ya negociamos el primer día de clase y yo les puse ahí en el blog y está publicado en el Dropbox un cuadro que dice cuáles son las notas y dice los porcentajes y ahí tenemos la grabación, pues en este caso, de cuando ustedes conocieron eso. No obstante, mire que aquí estamos retomándolo y estamos diciendo, porque es un derecho que usted tiene, que usted se ubique, que usted diga, bueno, vea lo que llevo, mire cómo lo llevo, mire lo que me falta. Entre otras cosas, cuando yo publique eso, va a haber un espacio, va a haber un momento donde hay un espacio en blanco, que usted ya me cuenta, me dice si lo tiene para presentarlo, y yo ya tomo la decisión de se lo recibo, cómo se lo recibo, ese trabajo, ¿cierto? Porque ese es extemporáneo, ¿sí? Entonces, esos son derechos y formas también que tenemos en la universidad. Y dentro de la libertad de cátedra y libertad de lo que hacemos en la clase, mi estilo es explicar, verificar muy bien y que ustedes en todo momento estén tranquilos, que tengan sobre todo el elemento de la planeación, ¿cierto? Que sepan para dónde vamos con el curso que llevamos. Y hay otra parte también del proceso de administración de cualquier situación, en este caso del curso, y es la verificación y los correctivos. Entonces, si hacemos la verificación o el control, es el que vamos a hacer cuando miremos las notas, pero que fue el que hizo Juan Esteban cuando estuvo mirando, y él dijo, me enredé, entonces va a ser un ajuste, una mejora, para no enredarse tanto revisando qué tiene y qué no tiene. Cuando yo le entregue, usted va a poder hacer una mejora, un ajuste, para saber qué le falta y poder entonces no quedarse sin alguna nota o algo que estaba allí. Valga la aclaración si todavía es pertinente. Entonces, eso es lo que pretendemos. Algo más para que entremos en materia, entremos con el tema de hoy. Bueno, entonces recuerden que mi intención siempre es retroalimentar, hablar con perceptores, no con simples receptores. María Profe, Fernanda, ¿qué hay, María Fernanda? en cuanto a lo que dijo el compañero Juan Esteban de unificar todo, por ejemplo, en Dropbox, el problema no sería que si yo, por ejemplo, unifico todo hoy, ¿a usted no le parecería que entonces las actividades fueron fuera del tiempo estipulado? Eso puede pasar. Sí, tener Que en razón, el María momento Fernanda. no se acuerde que, Pero, que y usted también tiene eso mezcladito. Sí, profe, por ejemplo, yo tengo la presentación y el primer comentario de la comunicación en el eje organizacional en Classroom y el resto sí lo tengo en Dropbox. Vamos a hacer una cosa, lo que quieran trasladar, no borren de Classroom, sino que simplemente unifican en Dropbox y dejan en Classroom. Cosa que si por alguna circunstancia le aparece como extemporáneo, podamos comprobar que era que estaba allá. Pero yo lo primero que voy a revisar es Dropbox. Entonces, no borremos, Juan, Ok, Esteban y María Fernanda, no borremos, sino que simplemente pongamos en Dropbox y ya, para que quede Profe, unificado. porque por ejemplo, pues al subir archivos al Classroom, por ejemplo, en el taller 5, toca anularlas, pues anular las tareas anteriores para subir otra vez todos los archivos juntos. Entonces, Esa es una por eso era limitante que decía. de Classroom, aunque yo podría haber hecho un espacio pues súper tedioso, uno para cada taller, una entrega. Pero, Exacto. ¿qué sugiero entonces para que María Fernanda me haga caer en la cuenta? No, no borremos nada de Claro, ni simplemente pongamos todo en Dropbox. Y como yo lo primero que reviso es Dropbox, entonces ya sé. Y ya cuando vaya a Claro, ya no le reviso a usted, sino que sé que usted tiene todo en Dropbox. Profe, pero a lo que yo me refiero es que cuando entonces uno anula las entregas y vuelve otra vez a subir, digamos, yo tenía 3 archivos y anulo para subir 4, aparece la fecha, pues la Ah, última claro, fecha claro. Ese es el modificada. tema. Y ese tema no lo tiene Dropbox. Pues Dropbox sí dice qué día subió los trabajos. Vea, por esta vez, si quiere, lo duplican, pues, si lo ponen en Dropbox y yo verifico lo de Dropbox, pues no hay problema. Pero déjenlo de Claro para yo mirar. Cuando llegue a Claro, digo, vea, ella lo tiene que duplicar, pues ya lo había presentado allá. O sea, si usted lo sube a Dropbox, no hay problema, pues es diferente la plataforma. Deje lo profe, que tiene en Claro y simplemente si lo quiere que todo le aparezca en Dropbox, lo pone allá. Y una vez yo ya haga la verificación de la calificación, si quiere lo borra de allá, pero deje todo como está y lo pone allá. Si no, yo por esta vez voy a mirar las dos plataformas. Es más tedioso para mí, sí, pero miro. Pero pasa lo que dice Juan Esteban, ustedes mismos se pueden enredar, o sea, teniendo en un lado y en otro, y entonces no van a tener claro qué les falta. ¿Qué hay, María Fernanda? profe, o no, la otra sería dejar este Déjenlo 50% así, así.
Y déjelo ya el así, otro eh, 50% por ejemplo, todo en déjelo, sí, sí, Dropbox o sí, como quieran. Para mí es igual, lo dejan así, si lo quieren duplicar en Dropbox bien, pero hágalo sugerencia que no borren en Claro, para que no quede pues como no, si pues hubiera sí, sido porque extemporáneo. sí, imagínese donde suceda algo, entonces más trabajo para usted Claro, el claro. correo verificando que sí, que lo hemos mandado en el tiempo. De hecho sí tengo bastante trabajo porque tengo que mirar, yo sé que como en el caso de ustedes hay varias personas que duplicaron, que miraron, pero hace parte también del aprendizaje que ustedes están haciendo en este primer semestre y en este curso, no solamente de la lectoescritura, sino de la usabilidad de las herramientas. Yo entiendo también que al principio la gente decía, no, no soy capaz con Dropbox, no sé qué, no sé qué, entonces empezaron preocupados por las fechas a subirlos a Claro. Cuando ya vieron que Dropbox era igual de amigable y que es fácil, siguieron con Dropbox, ¿cierto? Entonces, como también personas que tienen el comentario en Dropbox o en Claro y ya después cuando pudieron ingresar al blog lo tienen también en el blog. Entonces, digamos que cuando yo paso revisando por el blog ya no reviso, ya a esa persona no le reviso en el otro lado, ¿cierto? Ni en Claro ni en esa actividad, ¿cierto? Pero a mí me toca pues revisar los tres momentos. Solo que yo hago una sola pasada, pues yo paso revisando porque a mí me muestra todas las tareas y incluso en Claro me muestra cuáles fueron entregadas por fuera del tiempo. En Dropbox me muestra la fecha y yo verifico qué fecha era la fecha de entrega. Pero no hay problema para el objetivo que tenemos y es que usted haga las tareas. Digamos que esa parte también yo la voy a mirar y voy a tener cuidado con ella. Que usted tenga las tareas. Mi labor es motivarlo a que usted haga los talleres. Por eso he dado tantos plazos, por eso, a pesar de que Classroom cierra, ahí Dropbox está abierto y yo sigo diciendo que se pongan al día. ¿Listo? Algo más sobre ese tema introductorio, este tema del que hablamos. Bueno, entonces eche esa claridad y poniéndolos en el contexto pues, de lo que hemos trabajado, voy a poner aquí en el diseño de mosaico, ¿sí? Y voy Profe, a... una última pregunta, qué pena. Señor, señor. La actividad que vamos a hacer, digamos, de la lectura, va a ser como similar a la socialización que tuvimos del parcial. Pues va a ser como más o menos como puede ser la metodología para uno eh, tenerlo un poquito preparado. Sí, ustedes tienen 4 puntos que yo expliqué y están ahí en el blog. Están en el blog, también están como actividad en el Dropbox. 4 puntos de partida. No es que ustedes respondan esos puntos. Y con esos puntos usted va a hacer una intervención oral, usted le va a dar un tiempo y usted va a compartir con sus compañeros y sus compañeros y usted también puede intervenir frente a lo que dicen los demás y vamos todos a conocer las diferentes experiencias de lectura, los diferentes textos y las diferentes miradas que hay. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ahí aplica también, que no participé en el foro. Entonces ahí hay otro espacio en donde se puede presentar pues un texto con ese informe, que no es tan efectivo porque no es lo que pretende la actividad, pero habrá casos de personas que no se conectan, ¿cierto? ¿Qué ocurre también con esto? Que hay personas que han tomado deliberadamente, y digo deliberadamente sin consultarme porque están cansados, no sé, pero deliberadamente en algunos casos, y no asisten a clase, y como yo mando la grabación, entonces han tomado la decisión de no tomar parte en los encuentros sincrónicos, ¿sí? Entonces, pues yo digo que si usted tiene el encuentro sincrónico y participa, es mucho mejor, porque precisamente estamos trabajando en la virtualidad y, bueno, estamos haciendo interactividad. Entonces, así como en el parcial, el final, en ese informe de lectura, cuenta mucho que usted participe en el foro. Entonces, en ese no hay oportunidad sino de participar, porque ese es una socialización, una experiencia. Entonces, eso así la puede presentar Juan Esteban, así la puede presentar usted, prepare bien, lea bien, y entonces cuando le toque el día, simplemente usted hace una exposición, hace una intervención, contándole a sus compañeros su experiencia de lectura. Y repito, los 4 puntos no son para llenarlos, para responderlos, sino para que usted tenga un punto de partida y poder hablar sobre el tema. Entonces, ¿cómo lo prepara? Haga su informe de lectura, con base en su experiencia, en lo que vivió. Y las preguntas son muy vivenciales. ¿Sí? Son muy apreciativas, entonces simplemente que lo hagan. ¿Es eso, Juan Esteban? Eso, profe, me queda muy claro todo. Muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla con la presentación. Repito, vamos a continuar. A ver, permítame. A ver, voy a meterme al blog. Lo que me toca, voy a meterme al blog. Le voy a decir aquí que me deje compartir en el blog. Entonces aquí estoy en la unidad 4 del blog. Y recuerden que aquí voy a desplegar un material que dice escribir en la universidad. Me confirman si sí está en pantalla. ¿Sí lo tenemos en pantalla?
Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, entonces recuerden, dos temas, estructura del texto, ya lo vimos, citación y referenciación, aquí hay un sitio donde pueden consultar las normas APA, aquí está un sitio donde habla de el esquema, ¿sí? De introducción, el modelo, pues el tema pues donde miramos cómo analizar un texto por sus partes, pero acá también dice la descripción. Hoy vamos a ver este tema, lo repito, ya lo había dicho, el texto científico como ensayo académico corresponde al estilo de discurso referencial, o sea, se refiere. Cuando yo digo, yo llamo a María Fernanda y digo, María Fernanda dijo, me estoy refiriendo. Eso quiere decir que las investigaciones y los escritos hacen parte de conversaciones académicas, ¿cierto? ¿Qué es una conversación académica? María Fernanda escribió, Juan Esteban escribió, y a lo largo del tiempo vamos enriqueciendo ese tema. Y vamos diciendo, vamos comprobando, vamos refutándonos. Eso es lo que se hace en ciencia, lo que se hace en investigación. Entonces, cuyo mecanismo es la intertextualidad, mezclar textos, integrar textos, perdón, mezclar no es la palabra exacta, es intercalar, integrar textos y hacerlos conversar, o el cruce de esos textos. Esa visibilidad es la citación, esa visibilidad, y la referenciación o el parafraseo. Cuando hago de visibilidad, no solamente es que se compruebe, sino que hay otro tema de orden legal que es respetar las fuentes. Entonces, vamos a mirar este tema, es la tercera lámina que tengo allí. Recuerden, cuando yo tengo un texto, una presentación interactiva, este programa se llama Geniali. Yo le doy acá, ¿cierto? Le doy acá y él me muestra qué puntos de información tengo, o sea, dónde puedo mirar, ¿cierto? Entonces vamos a ver hoy tres momentos. Yo me refiero a las normas APA. Vamos a hablar de citas directas, de parafraseo y de referencias. Voy a tomar como base, voy a pasarme aquí al final, este texto. Este texto se llama Diseño organizativo, gestión de calidad y su relación con la autoevaluación en la universidad. Es un texto de investigación de la Universidad de Valencia, es elaborado por López Óscar en 2016. Es un texto de mi autoría, voy a referirme a él para hacer los diferentes ejemplos. Cuando me digo ejemplo es que tomo pedazos de ese artículo que es real, que está escrito, para explicar que es una cita directa, que es un parafraseo y que es una referencia. Entonces miremos qué es una cita directa. La cita directa consiste en reproducir al pie de la letra lo dicho o lo escrito por otro, o de trabajos propios previamente publicados. Que si yo en 2013 escribí un texto y entonces yo vuelvo y digo lo que yo dije, ¿me debo referir yo mismo? Sí, una autorreferenciación. ¿Qué pasa con ese tema? En algunas ocasiones las personas no se citaban a sí mismas, entonces terminaban como haciéndole trampa al tema de la referenciación, ¿cierto? Terminaban diciendo, publicando varias veces y resulta que en las publicaciones hay un sistema en donde a usted le dan reconocimiento, donde usted es visible pues para el mundo académico, entonces mucha gente volvía y lo hacía, entonces no es legal, ¿sí? Digamos que se volvía y es igual, y es equivalente a un plagio, ¿sí? Yo escribí y vuelvo y digo que lo escribí, o sea, ya no es nuevo, ya lo escribí, ya lo publiqué. Lo que sí tengo que hacer es volverme a citar, a eso se refiere cuando dice de trabajos propios previamente publicados. La cita directa siempre se indica dentro del texto el apellido del autor, el año y la página si es el caso, ¿cierto? Si tiene la página, bien, si es el caso. ¿Cómo así que si es el caso? Si usted quiere que digan, vea, el texto es muy interesante, ¿cierto? Vamos a ver más adelante ahí en estas banderitas rojas que hay a mano derecha, que uno pone 3 puntos suspensivos cuando está citando de forma directa y tomó un extracto del texto. O sea, lo tomó antes del texto a mano izquierda, digámoslo así, había más texto y a mano derecha del texto había más. O sea, antes y después se utilizan. Pero entonces usted en todo caso está diciendo al pie de la letra. Entonces usted puede decir la página para que la persona vaya y mire todo el texto. ¿Sí? La cita directa puede ser de menos de 40 palabras o de más de 40. Ya usted define. Ahora, no podemos decir que una cita directa puede ser de 400 palabras, porque usted lo que está haciendo es reproducir un texto. Eso tiene digo yo, su moderación. Pero habrá momentos en donde usted dice, no, es tan importante lo que estoy diciendo, al pie de la letra, tal cual, que sí, da de más de 40 palabras. Entonces, da 60, da 55, lo voy a poner. Las dos formas de cita directa pueden introducirse en función del autor o en función del contenido. Entonces ahí vamos viendo varios asuntos. Uno, que cuando uno hace una cita directa, ¿sí? La puede hacer en función del autor, o sea, de quién lo dijo,
o en función del tema, ¿sí? En ambos casos tiene que decir quién lo dijo, claro. Ahora, vemos también que puede ser de 40 palabras, de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras, pero como es reproducir al pie de la letra, debo de utilizar las comillas. La cita debe seguir la palabra, la ortografía y la puntuación interior de la fuente original, aun si están presentes las incorrecciones. Digamos que en algún texto, pues voy a poner un texto extremo, pues un ejemplo extremo, una cosa pues horrible, pero bueno, para el ejemplo me sirve, que en un texto dice hubieron muchas situaciones, pues usted pone hubieron como está ahí en el texto. Ahora, hay formas de uno aclarar que el error no es suyo, a pesar de que eso tenga las comas. Usted puede poner la palabra SIC entre corchetes. Ahora lo vemos también, SIC, S-I-C, y quiere decir que así fue que lo encontró. ¿Sí? Pero bueno, sin estar tan extremos con el hubieron, que es un barbarismo, usted puede encontrar en base. Los españoles, a veces uno encuentra que ellos siendo los que trajeron el castellano acá, ahora la Real Academia dice que el envase no existe. Perdón, que el envase es más utilizado, que el envase es el de plástico, que está fundamentado o con base en, pero envases no está bien expresado. Y uno puede encontrar textos donde encuentre que envase, usted simplemente pone envase. Él está diciendo ahí que respete totalmente la fuente original. Entonces, eso es una cita directa. Vamos a ver un ejemplo de una cita directa de menos de 40 palabras. ¿Sí? La cita directa de menos de 40 palabras en función del autor. Entonces, de menos de 40 y en función del autor. Entonces, mire cómo se hace. Según Buchalter, 1996, porque es en función del autor, apellido y el año entre paréntesis de la publicación, ¿cierto? Comillas. Este modelo impele a introducir por primera vez el término de ventaja competitiva en el vocabulario de las instituciones académicas, aproximándose e incorporando una irrefutable orientación empresarial dentro del ámbito universitario, cierro comillas. Miren, tal cual. Ahora, ¿qué tiene esto también? Tiene una cursiva en ventaja competitiva, porque es un término exacto, un término técnico que se utiliza. Se pone también en cursiva cuando es un extranjerismo, cuando es una palabra particular de otro idioma. Entonces, repito, menos de 40 palabras, digo, y yo siempre lo introduzco en el texto con conectores como según, tal como nos lo explica, de acuerdo con Buchalter, y a 1996 en paréntesis, porque es en función de él como autor, ¿cierto? Entonces, es otro asunto que hemos aprendido hoy. Entonces, repito, retomo. Cita textual, va entre comillas, tal cual como estaba en el texto que lo encontré, inclusive si tuviera errores de ortografía, tal cual con la misma puntuación, todo, tal cual. Quiere decir que es directa, ¿sí? Directa, textual. Segundo asunto, de menos de 40 palabras se pone dentro del texto. Digamos que esto hace parte de un párrafo. Otro aspecto, como es en función del autor, entonces apellido y paréntesis año. ¿Ya? Bueno, entonces esa es una cita directa en función del autor. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me hice entender? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Bien, vamos a mirar este globito. ¿Qué pasó aquí con él? Ah, bueno, esto ya lo había explicado, lo que había dicho, y sí, aquí lo que dije, el plagio también y lo de autoplagio, ya lo expliqué. Estos dos no los abrí, pero yo lo expliqué. El autoplagio es cuando un tema mío, yo hice un artículo antes, no lo cito, entonces quedo reproduciendo otra vez y ganándome créditos con lo que ya había ganado créditos. Bueno, entonces, claro, cita de menos de 40 palabras en función del autor. Vamos a ver una cita de más de 40 palabras en función del contenido del tema. Entonces, mire que ahí vamos, sigue siendo directa. ¿Por qué sigue siendo directa? Porque sigue siendo directa, porque tiene comillas, tal cual al pie de la letra. Pero aquí vamos a hacerla de más de 40 palabras, viene, y la vamos a hacer en función del contenido, ¿cierto? O en función del tema. Entonces ahí es, miren cómo dice, repito, todo esto es extraído del texto que les mostré, el texto referido, ustedes lo pueden encontrar en línea o lo puedo suministrar a quien lo requiera, pues en detalle, es un texto de mi autoría. Entonces dice, en concordancia con esto, el profesor peruano Iván Montes Iturrizaga argumenta que la autoevaluación es un proceso eminentemente político,
pues demanda una voluntad de cambio de quienes ostentan el poder. Y también es un proceso tecnológico, en tanto demanda formas muy sistemáticas para captar, procesar e integrar información de diversa índole. Agrega Montes y Turrizaga, ¿qué? 2 puntos. ¿Qué pasó aquí? Más de 40 palabras. Entonces, comillas, la autoevaluación debe suscitar mejoras y decisiones importantes en la cultura institucional. Esto, sin lugar a dudas, debe desafiar constantemente a cada integrante de la comunidad educativa. En este sentido, se espera que los evaluadores internos y las autoridades encargadas de promover los cambios tengan que lidiar con un grupo importante de personas que si bien hacen bien su trabajo, se encuentran funcionando por debajo de sus competencias profesionales. Cierro comillas. Viene el otro tema. Ya yo no dije que Iturrizaga y puse el paréntesis con el año de la publicación acá. No, porque es en función del tema. Entonces digo que dice que y lo pongo en función del tema y es directo porque está en comillas. Mire que aquí no estoy diciendo el que dijo, sino que pongo tal cual el tema. Ahora, sí estoy diciendo que me estoy fundamentando en este Montes y Turrizaga. Ahora, ¿qué viene aquí entonces? Después de que termino las comillas, pongo el nombre, el apellido, ¿cierto? De donde extraje. En este caso, lo dijo este señor, pero está en Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional UDA, punto 2012. Entonces, ¿qué viene aquí? Si fuera solamente este señor, diría que al final Iturrizaga, 2012, todo en un mismo paréntesis. ¿Sí? Y al final. ¿Por qué? Porque es en función del tema. Entonces, si en el otro que era cita directa de menos de 40 palabras, esta es también directa. Mire que tienen las comillas. Muy bien. Pero esta es de más de 40. Entonces, como es más de 40, se pone con una sangría, es decir, con 2 espacios más y un tamaño de letra, un punto menos. Si aquí tenemos 2 y aquí es 11. Y lo hacemos, repito, con esta sangría. Esto se llama sangría, esto que aquí, o esta margen, este tabulador. ¿Qué más tiene? Se introduce también con un conector. Mire que yo dije, agrega Montes y Turrizaga, ¿qué? 2 puntos. Porque vengo hablando de él, vengo fundamentando, me vengo diciendo. Puede que aquí haya algo de lo que vamos a ver ahora, un parafraseo, ahora lo vemos. Pero el caso es que aquí estoy explicando, ¿sí? Pues tenga algo de parafraseo, pero esto pues realmente es texto mío, y que aquí entonces le dé la entrada. Entonces tenemos ya el aspecto de que es en función del tema, entonces mire que se cita al final, perdón, se pone la cita al final, se pone el nombre o el apellido, en este caso es esto que tengo aquí, Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional, se llama un autor institucional, porque era un comité y es una publicación, es un libro que hicimos en la universidad en 2012. Pongo el año y decía ahí también, si usted quiere, ponga la página, en algunos casos. Aquí pues esto es todo un texto, entonces para leer más de lo que él dice, de lo que él afirma, pusimos la página. ¿Sí? O siempre se pone esa decisión de uno. Entonces, miren, ya vamos viendo. Entonces, esta primera era con menos de 40, esta es con más de 40. Esta primera era en función del autor, ¿cierto? Que dijo él y citarlo a él. Y esto era en función del tema. Ahora, el tema lo dijo alguien, sí, pero importa más, pesa más el tema. Esta primera era el apellido, abro paréntesis el año, cierro paréntesis. Esta es al final, abro paréntesis, pongo el apellido, pongo el nombre y pongo el año, cierro paréntesis. Esta que es directa, pero de más de 40, va con una sangría, va en un tamaño inferior, un punto menos, pero va también dentro del texto. Aquí decía yo, ojo que más de 40, pero usted no puede poner pues 300 palabras o 400 porque lo que está haciendo es transcribiendo un texto. Cuando eso pasa, les digo aquí, uno está revisando un trabajo de grado, revisando un texto, eso no pasa, eso se devuelve porque lo que es una adaptación de otro texto. Ah, que es que sí está citado, que tiene las normas APA, sí, pero lo suyo no llega ni al 20%, ni al 30%. Entonces, ¿dónde está lo que usted escribió? Entonces, ojo con eso que a pesar de que dice que más de 40, pues usted no se le puede ir la mano en llenar su texto de muchas citas de más de 40, ¿cierto? Porque le quedaría, pues repito, una cantidad de citas y muy poco lo que usted escribe. Entonces ya tenemos cita de más de 40 palabras y aquí le aplicamos en función del tema o en función del contenido. Ahora, eso es lo que tiene que ver con citas directas, ¿sí? Aquí en estas banderitas vamos a precisar algunos aspectos, algunos ya los he dicho, ahora los revisamos.
Vamos ahora a las citas indirectas. Si hay citas directas, pues hay también citas indirectas, claro, las que no son directas. Se llama la parafraxis o parafraseo, es una cita indirecta, así se llama. Parafraxis o parafraseo es la cita indirecta. ¿Sí? Usted la puede llamar una cita indirecta, pero pues hay cita directa y hay parafraseo, que consiste en referencia a una idea contenida en otro trabajo o a lo dicho por uno o varios autores, utilizando palabras propias. En este caso, se aconseja indicar un número de página o párrafo, en especial cuando esto ayude a un lector interesado a ubicar el fragmento relevante de un texto largo y complejo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo ponía el ejemplo, que uno en el bachillerato muchas veces, en el tema de las referencias, uno llegaba y llenaba eso de bibliografía, y el profesor decía, uy, cómo investigó, pero el profesor no siempre iba y miraba, que si citó a Montes y Turrizaga, a ver dónde lo citó y cómo se refirió, ¿no? Simplemente decía, a ver. Es más, puede que usted lo haya hecho de buena intención y usted sí hablaba de todo lo que dijo Montes, pero ni lo citó directo y empezó a parafrasearlo y nunca dijo que eso era de Montes, a pesar de que al final ponía una cantidad de referencias. También aparecía esto segundo que dijo, que uno muchas veces adaptaba los trabajos. Es más, yo creo que a todos les pasó. Tenemos que ser honestos. Uno cuando no alcanzaba a hacer el trabajo le pedía a alguien que se lo prestara y uno leía rápidamente ese trabajo y lo parafraseaba y lo presentaba. Y uno podía discutir que no era igual al del otro, porque es que decía lo mismo pero en otras palabras. Pues aquí en el rigor de la escritura académica, eso se llama parafraseo, se llama una cita indirecta. Estoy hablando de lo que dijo María Fernanda, con mis palabras, pero es que el hecho de que yo le digo con mis palabras no me excluye que eso siga siendo propiedad de María Fernanda, porque ella fue la primera que lo dijo, porque ella lo puso, entonces yo tengo que citarla adecuadamente. Entonces aquí no se vale hacer eso. Entonces el parafraseo tiene como cita indirecta. Entonces vamos a analizar lo mismo. Está claro lo que es ya la diferencia entre directa e indirecta se llama parafraseo. Sí está claro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, parafraseo en función del autor y parafraseo en función del contenido. Vamos a ver cómo sería un parafraseo en función de un autor. Entonces, lo mismo, el apellido, paréntesis año, listo. Solo que vamos a ver en cómo se hace. Ahí ya no van las comillas. Pero repito, tengo que aclarar que lo dice. Mire cómo lo presento acá. En este sentido, Baseer 2013 dice que la educación superior en todos sus niveles ha tenido que interesarse por las normas y procedimientos relacionados con la gestión de la calidad total, la GCT, para implementar cambios que le permita responder a las necesidades de la sociedad en términos económicos, políticos y culturales. Es decir, la época actual muestra cómo en casi la totalidad del mundo las universidades han tenido que adaptarse al nuevo modelo de gestión que se ha configurado. Eso es mío lo que yo escribí, pero mire que yo dije, Baseer dice que la educación superior en todos sus niveles. Dije lo que es posible que esto de Baseer 2013 sea el documento que yo tengo al final referido, citado, ¿sí? Como recuerden el apellido, el nombre, la inicial del nombre, el año, el título del artículo, en qué publicación o revista está, el año de publicación, la ciudad, en fin, las páginas, si es una revista, el volumen, el tomo, el número, pero estoy diciendo, además de decir, digo, puede incluso que yo aquí haya puesto todo lo que he leído de Baseer, pero fundamentalmente estoy parafraseando lo que él en ese artículo de 2013 dijo, es decir, lo estoy refiriendo indirectamente, estoy con mis palabras diciendo lo que es de él, pero repito, sigue siendo de él, entonces es parafraseo, entonces se llama en función del autor, es lo mismo, apellido, año, pero estoy citando indirectamente. Cita indirecta o parafraseo en función de un contenido. Entonces, la calidad es un factor clave para el éxito empresarial. Por cuanto, ya no se habla únicamente de la calidad en los productos o en los servicios, sino también de los procesos que los acompañan, en la definición correcta de las especificaciones de dichos procesos y en las condiciones que rodean a la utilización de esos productos o servicios. Por cuanto, como ya se dijo, la calidad imbrica también el ámbito de la gestión empresarial. Baseer 2013, Guevara et al. 2005, Velázquez, Terrazas y Ruiz 2014. Aquí viene también, pues viene primero, ya vimos que es en función del tema, ¿cierto? Porque digo que la calidad es un factor y empiezo a hablar de calidad, pero miren que yo aquí parafraseé lo que dijeron uno, dos, tres, aquí son como tres autores,
más Velázquez, Terrazas y Ruiz, son otros 6, más 7. Como 7 autores que yo leí y los resumí en este parrafito, o sea, los parafraseé. Ahí está el tema de la búsqueda de la información, del trabajo que uno hace cuando escribe. Entonces, bueno, hice 7 autores, porque son más autores, ya voy a explicar por qué, y lo parafraseé, pero como es en función del contenido del tema, entonces lo mismo que habíamos visto. Al final se abre el paréntesis, se pone una coma y se pone el año. Si este parafraseo en función de contenido solo fuera de Baseer, hubiera puesto Baseer, coma, 2013, cierro paréntesis. Como son más autores a los que parafraseé para hablar de ese tema, entonces pongo punto y coma, el autor siguiente, punto y coma. Aquí vamos a ver otro asunto y es cuando son varios autores, hasta 3 autores, se pone Velázquez, coma, Terrazas y Ruiz, los 3 apellidos. Recuerden que cuando hablábamos de la línea de autor, yo les explicaba, hombre, a veces son 1 o 2 autores o son 3, son equipos de trabajo. A veces el que primero aparece es el investigador principal. A veces el que primero aparece es el de más rango, el de más ascendencia, el más importante. Pero a veces también es en orden alfabético. Miren aquí que Velázquez, a pesar de que este está de primero, pero se pone allí. Otra vez ustedes encuentran la I, esta I, no me acuerdo cómo se llama la I, pues latina, esa I, latina no es ahí, sí, la otra figura para decir y Ruiz, hasta 3. Ahora, cuando son más de 3, uno coloca Velázquez y otros. Cuando son 5, 6, pues es muy raro, pero se puede colocar. Y en todo caso, coma el año. Bueno, aquí cuando dice et al, este et al quiere decir que ya lo cité una primera vez. Entonces, arriba en el texto yo dije Guevara, coma, Canet y Ruiz. Y entonces ya lo dije una vez, para no colocar otra vez, y varios, para no colocar otra vez todo esto, pongo et al. Et al quiere decir que ya lo dije, que ya sabemos, para no colocar, perdón la expresión muy paisa, esa chorrera de nombres, eso tan largo. Entonces, esto es el et al. Cuando ustedes encuentren este et al, es porque quiere decir que ya no, que es de una referencia, una cita, perdón, bastante larga y que ya la citó. La segunda vez ya se pone. Con las siglas también ocurre lo mismo, ¿cierto? Uno dice Organización de Naciones Unidas, coma, guión, ONU, o dice por su sigla en inglés, y ya las próximas veces en el texto usted puede seguir poniendo ONU, ¿sí? Lo importante es que lo explique la primera vez y que ya el lector se remita a esto. Pues para no volver a colocar Organización de Naciones Unidas, sigue poniendo ONU. Aquí pasa lo mismo con la cita. Entonces vuelvo. Parafraseo quiere decir que es cita indirecta, pero me está diciendo que en función del contenido, entonces ya sé que es aquí. Entonces, cuando yo lea un texto y yo encuentre esto, entonces quiere decir que esto es en función del contenido. Cuando encuentre la calidad, coma, según va a ser, paréntesis, 2013, quiere decir que es una cita, ¿sí? En función del autor, pero que sigue siendo parafraseo. ¿Qué es parafraseo? ¿Cierto? Que lo estoy diciendo con mis palabras. ¿Está claro? Cita indirecta en función de autor y en función de contenido. ¿Sí? Preguntas. ¿Sí? Bueno, entonces recomiendo también que miren el material para que hagan la diferencia, que se entrenen mirando en diferentes materiales. Entonces recuerden, cita directa con menos de 40 palabras en función del autor. Cita directa con más de 40 palabras, pero en función del tema. ¿Sí? Cita, ahora puede que haya una cita de más de 40 palabras en función del autor. Sí. Solo que entonces aquí el ejemplo lo hicimos diferenciado, ¿cierto? Pero entonces, sí, simplemente usted la pone en función del autor, pone el apellido y el paréntesis y el año y simplemente da la entrada y pone las comillas en un tipo de letra más pequeño, pone la sangría o pone la margen un poco corrida y ahí está diciendo que es en función del autor porque lo está dando entrada con el apellido y entre paréntesis del año, pero lo está poniendo, como es de más de 40 palabras, ese textual, ¿sí? Ahora, cuando es en función del autor, sigue los mismos procedimientos. Ahora recuerde, apellido, coma, año y todo eso va entre paréntesis y se coloca al final el paréntesis, ya no al principio cuando le da entrada. Parafraseo o indirecta en función del autor, ya usted sabe que lo hace. Mismo procedimiento, apellido, paréntesis, año, cierro paréntesis y pongo en función del autor ese parafraseo, ¿cierto? Ahí no lleva comillas porque es mi versión, mis palabras, pero es indirecta. Y aquí en función del contenido igual, digo que ese tema de acuerdo con lo hago con mis palabras y al final pongo de dónde saqué esos temas para poder hacer mis palabras.
Repito, preguntas, comentarios, ¿está claro? Este tema es Ok. sí, Yo tengo una pregunta, pero es en cuanto cuando uno no saca como la cita de un libro, sino de una página de internet, que por ejemplo solamente tiene un link o un enlace, yo creo que le ¿cómo? tengo la respuesta en lo que sigue, en referencias. Pero le voy a decir, cuando uno trata en la referencia de poner lo más completa posible la información. Entonces uno dice consultado tal día. Pero además, cuando uno, por ejemplo, tiene una página, entonces ahí está un artículo de ese que estamos haciendo, o López Oscar. Pero resulta que dice López Oscar, pero no dice ni el año, lo pegaron ahí. Entonces uno lo que hace es que dice López Oscar, pone el nombre de la página y ya, el nombre del sitio web, por ejemplo, estudios gerenciales, pues una página, gerencia.com. Entonces pone López Oscar, gerencia.com, consultado tal día, ya, porque no tienen el año en que se publicó, ni lo publicaron incompleto. O muchas veces yo soy corresponsal de esa página y simplemente mando mi artículo y me lo ponen allí sin una línea de autor bien hecha. O yo como escritor no tuve el cuidado de hacer bien la línea de autor, entonces no es posible. Entonces simplemente aquí se lo digo así en este momento para responderle, pero aquí yo creo que en esta parte que tenemos está la respuesta. ¿Qué pasa con esos casos especiales? Lo mismo que cuando son obras universales muy conocidas, lo mismo que cuando son entrevistas, cuando son transcripciones de conferencias, también se citan, ¿cierto? Pues también hay una forma de decir que son conferencias. Sí, fui claro. Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a hablar de las referencias. Entonces, ¿qué son las referencias? La lista de referencia al final de un artículo de revista científica proporciona la información necesaria para identificar y localizar la fuente. La lista de referencias en el estilo APA, de otras cosas, pues yo no sé si lo dije. ¿Quién sabe qué quiere decir APA? APA quiere decir American Psychology Association, ¿cierto? Hace muchos años, la Asociación de Psicólogos de Norteamérica, americana, comenzó a hacer su propio estilo para citar y fue tan bueno que con ese nos quedamos. Entonces, por eso traduce APA, American Psychology Association, ¿cierto? APA, y ahí surgió. Bueno saber ese dato. Entonces, las listas de referencia en el estilo APA contiene solo referencias que documentan el artículo y proporcionan datos recuperables. No incluye bibliografía. Ojo, referencia no es lo mismo que bibliografía. Siempre insisto, cita cuando usted llama al autor en el texto y referencia cuando habla los detalles. Entonces no es libros, llenar eso de libros allí, poner el libro, no. Ahora, ¿qué es que usted es un capítulo de un libro? Entonces haga la referencia de ese capítulo exacto, de ese autor exacto, de esa parte exacta, ¿cierto? Muy distinto usted colocar bibliografía a colocar referencias, ¿sí? Tampoco, lo insisto, es usted llenar al final una cantidad de datos y entonces, cuando usted está calificando, revisando el texto, usted lo que necesita es que lo que cite corresponde a lo que refiere, lo referencia, perdón, y que lo que referencia corresponde a lo citado, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que pretende recuperar datos recuperables, es decir, que usted vaya a la fuente y que usted pueda por ahí seguir trabajando. Debe ir a doble espacio, en orden alfabético y con sangría en las entradas. Si sangría es espacio, ¿cierto? No se enumera, orden alfabético. Ahorita vamos a ver, que es que va a ser, tiene 3 artículos. ¿Cuál pongo primero? Entonces ahorita vamos a ver en el orden de publicación. Que es que va a ser, una escribió con Pupo y otra escribió con Arcila. Entonces, ¿cuál va primero, cierto? Entonces, no, mira, sabiendo que los dos son de Baseer, ¿cierto? Que es que escribió los dos con Pupo, Baseer, Pupo y Gómez. Entonces, ¿cuál va primero sabiendo que es de los 3 mismos autores? Todo eso lo vamos a ver, lo vamos a ejemplificar. Cada referencia citada en el texto debe aparecer en la lista de referencia. Miren lo que insisto. Si yo veo una referencia y no está citada, ese trabajo tiene problemas y no vale. Al contrario, si cito y no está referido también, o sea, debe ser coincidente. De hecho, un revisor de textos lo que hace, una de las cosas que hace es esas, en el tema pues de citas y referencias. Asegúrese de que cada fuente de referencia aparezca en ambos lugares y que la ortografía, nombre de los autores y fechas sean idénticas a la cita del texto y en la entrada de la lista de referencia. Muy bien, pues eso es una referencia. Vamos a ver las referencias, cómo son las referencias. Entonces, lista de referencias bibliográficas.
usted puede encontrar, a pesar de que nos están aclarando que una referencia no es lo mismo que bibliografía, usted puede encontrar en los artículos al final que diga lista de referencias, puede encontrar que diga referencias, puede encontrar que diga citas y referencias, puede encontrar que diga lista de referencias bibliográficas. Cualquiera de los tres es válido, ¿sí? Entonces, mire que aquí comenzamos. Está pequeño, creo yo, pero dice Almadi A, punto y coma, Bazargan, coma A y Javas F, 2011. Mire, entonces, Almadi es el primero. El segundo es Aquilano. Tercero es Baseer, que el que hicimos un ejemplo ahora. Después sigue Bayo. Después Bazargan. Después Bemowaki. Después Broncano. Después Burgar. ¿Sí? Miren, en orden alfabético. Aquí tenemos un ejemplo como el que dije ahora, creo yo, sí. Dice Camisón C. Camisón es un apellido, punto y coma. Gil, coma M y Roca B, 1999. Y aquí vuelve a aparecer Camisón. Entonces lo que hicimos fue que lo pusimos por año. 1999 y 2007, porque los dos son de Camisón. Lo pusimos desde el más antiguo hasta el más. Ahora, ¿qué es Camisón, Gil, Roca, idéntico? Y además son del mismo, perdón, ¿qué es Camisón? Esto mismo, pero si los dos fueran de 2007, entonces nos vamos por la ortografía. Hubiéramos puesto primero Camisón y después Cruz, porque la C va antes de la G. Pues hubiéramos, pero esto no tiene problema, tiene diferente año, entonces va por el año, ¿sí? Después de Camisón sigue Comité Técnico de Autoevaluación. Los referencias se refiere a apellidos de autores personales y de autores corporativos. Por ejemplo, la ONU, el Comité Técnico de Autoevaluación, ACOPI, por ejemplo, cuando es publicación UPB, publicación UDA, se llama autores corporativos. Entonces, esta es la forma como se disponen las referencias al final del texto. No numeradas, miren, tiene un guión, una sangría, y van acá. Repito, en orden alfabético. Esta es una parte de las referencias de ese trabajo que es con el que estoy trabajando, con el que estoy refiriéndome, el que yo hice. Bueno, vamos a mirar particularidades y puede que ahí esté la pregunta que me hicieron. Pues vamos a ver si ahí está. Pues primero, las citas directas de menos de 40 palabras se incorporan dentro del texto, entre comillas, ya lo dijimos, poniendo apellido y año de acuerdo a si es en función del autor o si es en función del contenido, ya lo dijimos y ya hice la claridad. Si la cita directa es en función del autor, se pone el apellido y entre paréntesis el año, ya lo dijimos, de publicación. O si la cita es en función del contenido, el apellido del año van separados por coma dentro de un mismo paréntesis al final. Las citas de más de 40 palabras van sin comillas y se transcribe en un nuevo bloque de texto. Con sangría de margen izquierda, aquí ya es, mire, 2.54. Eso me da a mí como 3 espacios, 4 espacios. Pero aquí está la norma técnica. Y un tamaño de fuente menor a 10 puntos. Se hace inferior al texto, si es 12, se hace en 11 o en este caso 10 puntos. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita de más de 40, agrega al inicio de cada una de ellas una segunda sangría de medio centímetro. Es decir, la de más de 40 palabras tiene 3 párrafos, entonces la hago y se va a escalonar. La primera va y después le agrego medio espaciecito, medio centímetro y sigo. Queda como escalonadita. Repito, esa la idea no es llenar eso pues de unas citas textuales, pues unas citas en función de un tema, por ejemplo, y que estén pues supremamente densas, 200, 300 palabras, porque yo diría, perdónenme que lo diga, usted lo que está haciendo es trasladando un texto a su texto, entonces su texto no es suyo, sino que es una compilación de otros. Vamos con esta otra. Como cualquier error de ortografía, puntuación o gramática de la fuente puede confundir al lector, inserte la palabra SIC en cursiva y entre corchetes, inmediatamente después del error. ¿Qué dijimos? Hombre, si dice hubieron, vuelvo, usted pone hubieron, pero entonces lo pone en cursiva al final la palabra SIC, miren acá está, y la pone entre corchetes. Quiere decir que eso no es suyo, que eso es tal cual. De hecho, les cuento una anécdota. Cuando alguien escribe muy mal o un personaje público se equivoca, para poderlo como poner en evidencia, para hacerlo quedar mal, le ponen mucho SIC a un discurso, por ejemplo. Y entonces hay evidencia, ¿no? Eso lo dice él, mire cómo escribe de mal, mire cómo habla de mal. Es una forma que a veces también a nivel informativo abusan de él, pues o lo utilizan para como argumento, como argucia, como forma de poder hacer quedar mal a los otros. Bueno, aquí la norma dice
que déjelo como esté. No, que es que horrible si hubiera en mi texto, pero si así lo encontró. En base, así lo encontró. ¿Sí? Entonces no cambie, porque se supone que es una cita textual. ¿Sí? Para indicar que se ha omitido material incluido en la fuente original, yo lo decía, ahora se usan puntos suspensivos, tanto al final como al principio. No use puntos suspensivos al principio y al final de cualquier cita, a menos que con el fin de prevenir una interpretación errónea, usted requiere enfatizar que la cita comienza o finaliza en medio de la oración. Hay una utilización de los 3 puntos que es como literaria, cuando uno dice más. Ahora, en el WhatsApp, uno puede poner 3 puntos simplemente para decir interpreta mi silencio. O sea, ¿qué más voy a decir? No tengo más que decir. O ya se lo dije. Puede ser. Pero a nivel literario también es cuando termina así, es diciendo, quería decir más, pero no pudo decir más, ¿cierto? En este caso nos están diciendo, vea, si usted tomó la cita y ese párrafo tenía 120 palabras, pero usted cogió nomás 50 palabras y esas 50 están exactamente en la mitad del texto, entonces ponga comillas desde donde cogió al inicio y ponga comillas al final, ¿cierto? Ahora, si usted toma el principio del texto y termina por aquí, ponga los 3 puntos diciendo que ahí seguía más, pero que lo que usted quería destacar o referir era eso, lo que usted quería citar. Ahora, al contrario, comienza con abrir 3 puntos y tiene punto final, bien. Pero también, como dije al comienzo, usted toma nomás toma el centro del contenido, entonces pone al comienzo y al final los suspensivos. Lo que tiene que manejar usted bien es que usted no puede estar manejando puntos suspensivos por todo. En este caso no es literario, ¿cierto? Pues no tiene que hacerlo como interpretación. Hágalo como una norma técnica para expresar que allí donde usted sacó el contenido, había más contenido al comienzo, seguía el contenido, pero que usted quiere destacar solamente esa parte. Ahí es donde uno dice que uno puede poner también la página, por si la gente dice, yo quiero mirar qué más, o en qué contexto estaba, o qué más es lo que dice. Pues pone la página para que la persona vaya al texto original y busque esa página, o esas páginas. Si usted quiere enfatizar una palabra o palabras en una cita, escríbala en cursiva. No ponga negrilla, no subraye, no ponga otro color. Ah, que es un extranjerismo, póngalo en cursiva. Ah, que es una palabra propia, póngala en cursiva. Ah, que es que yo quiero destacar esa palabra porque es curiosa, póngala en cursiva. No la introduzca al texto, negrillas, ni subraye palabras. Ahora, habrá autores que subrayan o ponen eso y ponen el subrayado es del autor. Lo hacen y lo ponen. Las negrillas son del autor y lo hacen la claridad. Pero en términos de norma, se pone en cursiva las palabras o palabras que usted quiere enfatizar, quiera destacar. No omita, no quite citas contenidas dentro del material original, cita de cita. Aquí viene, creo que ya habían preguntado, no sé si en este grupo, bueno, lo preguntaron. Que es que, a ver, va a ser, lo que dijo va a ser, que lo dije ahí, va a ser 2013. María Fernanda lo encontró, pero lo encontró en el texto de Óscar López. Entonces, no pretenda usted decir que usted fue el que encontró a Baseer. No, diga, Baseer 2013 en López Óscar 2016. Entonces, mire, no omita citas contenidas dentro del material original. Se llama cita de cita. Que usted esté citando de manera textual. Los trabajos así citados no deben estar en la lista de referencia, a menos que usted los llegara a citar como fuentes primarias o en otra parte de su trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Usted cita Baseer y dice en López Óscar. Entonces, usted ya citó a López Óscar porque lo viene trabajando. Simplemente usted citó a López Óscar. No tiene que ir a citar eso. Entonces, usted en el texto dice López Óscar, Baseer en López Óscar, ya. Y no tiene que ir abajo a citarlo rigurosamente. Con que cite a López Óscar, ya está. ¿Por qué? Porque ya dijo que estaba cita de cita. La encontró dentro de. Bien. Y vamos aquí con, miren más precisiones. Ya lo había dicho también. Cuando un trabajo tenga 2 autores, cite ambos nombres cada vez que aparezca la referencia en el texto. Cuando un trabajo tenga 3, 4 o 5 autores, cite todos los autores la primera vez que aparezca la referencia. Y en las citas subsecuentes, citas que siguen después, entonces, incluya solo el apellido del primer autor seguido de la abreviatura et al, sin cursivas y con un punto después de del al. Y el año era el que yo les ponía ahora como ejemplo, que vieron ahí, pues, para no volver a decir toda esa cantidad de nombres, de apellidos. Los nombres de algunos autores corporativos como asociaciones, instituciones, se escriben completos en la primera cita y se abrevian a partir de la siguiente, ya lo ha dicho también. ONU, pues, Organización de Naciones Unidas,
ONU. Ya después sigue diciendo ONU en el texto. Si una lista de referencias contiene publicaciones realizadas por dos o más autores principales con el mismo apellido, incluya las iniciales del primer autor en todas las citas dentro del texto, aun si el año de publicación difiere. ¿Qué quiere decir? Ya lo expliqué también, ¿cierto? Si una lista tiene autores idénticos, dos o más, con el mismo apellido, incluya las iniciales del primer autor en todas las citas dentro del texto, ¿cierto? Aun si el año de publicación difiere. Entonces aquí se refiere también a que si hay dos zapatas, usted se va por las iniciales y lo empieza a citar de acuerdo con esa regla ortográfica, regla de precedencia en el alfabeto. Las iniciales ayudan al lector a evitar la confusión y a localizar la entrada en la lista de referencias. Distíngalo pues por algo, si hay dos Zapatas, o dos Vélez, o dos López. Cuando un trabajo no tenga autor identificado, cite dentro del texto las primeras palabras de la entrada de la lista de referencia, por lo común el título. Entonces, bueno, viene un caso como el que plantean. Resulta que no tiene autor, simplemente dice la calidad. Cite nomás la calidad y dónde está. Y el año, y utilice comillas dobles para el título de un artículo. Cuando es un artículo que está dentro de un artículo, entonces doble comilla. Cuando es de procedencia, como el que yo decía, está el artículo, pero no dice el autor, está ahí, perdón la expresión, está ahí tirado, sin norma, entonces ponga doble comilla, ponga ahí el título, la palabra clave, ahí no es autor, sino la palabra clave con la que lo encontró, y normal ya después coloca en dónde lo encontró. Ahí no hay año, no hay más, entonces se pone esos datos. Repito yo, uno ahí tiene que ser ingenioso y poner los datos que encontró, con los que cuenta. ¿Y qué pretende usted? Que la referencia sea lo más completa y que la persona que lea se ubique, que pueda ir a la fuente primaria. Un capítulo, una página de internet y anote en cursiva el título de la revista científica, libro, folleto o informe. Acá está la respuesta a lo que me preguntaron. Cuando una fecha de publicación resulte fuera de lugar, tal como sucede para algunos trabajos muy antiguos, cite el año de la traducción que usted utilizó, precedida por la abreviatura TRAD, o el año de la versión que usó. Ejemplo, la Biblia. Usted no tiene que ir a decir que la Biblia la escribieron hace 2000 años, pues, o 4000, o yo no sé cuánto, pues. El Antiguo y el Nuevo Testamento, pues, eso tiene años. No, simplemente la traducción. Entonces, Asociación de Biblias Unidas, 1950. Listo. Otra que es que fue, digamos que Hamlet, Shakespeare, ¿cierto? Eso es inglés. Y entonces la traducción que usted utilizó es de 1980. Ponga la traducción y pone tras. O el año de la versión que usó, ¿cierto? La versión, cuando es traducción, pone también ese año, seguido por versión. Cuando conozca la fecha original de publicación, inclúyala. Pero viene otro asunto aquí más adelante. Debido a que las mismas no proporcionan datos recuperables, las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencias. Entonces, conversación con Pedro Jiménez, pues no ponga eso como cita. Simplemente pone conversación y pone una nota donde diga que esa entrevista se llevó a cabo el 20 de octubre de 2020, ¿ya? Pero no lo ponga como referencia. Cite las comunicaciones personales solo en el texto, como estoy diciendo. Proporcione las iniciales y el apellido del emisor, Jorge Pedro Jiménez, así como una fecha tan exacta como sea posible, qué día fue la entrevista. En este caso de estas publicaciones como la Biblia, como el Quijote, como Hamlet, creo, yo sí sé que el Quijote y la Biblia se llaman obras universales, son obras que son patrimonio de la humanidad. Esas inclusive ya usted las puede citar y simplemente usted dice Sagrada Biblia, editorial no sé qué, editorial Iglesia no sé qué, y ya. Todo el mundo sabe que eso se escribió hace rato, todo el mundo sabe el autor, pues, o quiénes son los autores, ¿cierto? Eso también existe una norma donde dice que cuando es norma universal, cuando es obra universal, propiedad de la humanidad, no hay que ser tan rigurosos con los datos. Bueno, aquí les acabo de mostrar a ustedes una presentación interactiva donde usted tiene acá, repito, usted le da acá y le da todos los puntos de información. Allí he hecho un compendio de lo que tiene que ver con citas y referencia, citas directas, citas indirectas o parafraseo, cómo se dispone la referencia. Esto con el fin de que usted tenga también más elementos para poder escribir su trabajo final y que en adelante usted sepa escribir bien sus trabajos. Yo diría que lo esencial de este tema es ojo con el plagio. Voy a decir también, cuando usted va por la calle con su motocicleta o su automóvil y usted atropella a un peatón,
Usted, claro, usted puede ir y decir, yo lo atropellé sin intención, ¿cierto? Pero igual usted lo atropelló y se murió, ¿cierto? Es un homicidio, creo que es culposo, tiene un nombre, pero otro puede decir, no, yo sabía, yo tiré el carro, o como el que, digamos, los dos son un delito, aquí pasa lo mismo. Ah, que yo no sabía, igual te lo van a cobrar, igual estás quedando pues mal cuando escribís, entonces, pero solo que con esta clase ya tú no tienes derecho a decir que no lo sabías. Entre otras cosas también, la ley, en el mismo ejemplo que pongo, digamos, dice, no, es que yo no sabía que esto era yo no sabía que el código de tránsito me implicaba tal asunto. La ley es la ley y el hecho de que no la conozcas no te excluye de cumplirla, de seguirla, porque estás dentro de la sociedad. Aquí pasa lo mismo, estamos dentro del campo académico, entonces el hecho de que no lo sepas no te excluye que seas culpable, ¿sí? Digámoslo así en palabras simpáticas. Usted puede ser un copietas, queriendo o sin querer, pero igual es un copietas, es un plagiador, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de este tema. Ahora, un artículo ya, si no tiene referencias, si no tiene citas, no pasa para una publicación, no tiene el nivel, no tiene el rigor. Del otro lado, cuando usted lee, si usted no sabe qué citas en función de autor o qué citas en función de tema, usted no va a entender igual el texto. Ahora, con este tema anterior que vimos hace 8 días, pues mire, lo importante de saber las partes de un artículo para poderlo leer, pero aquí lo vamos a escribir también. Entonces, esa es el tema. Estas son las referencias. Va a ser que lo tomé en la primera parte como ejemplo para desglosarlo, ¿sí? Acá está otra vez el texto, a pesar de que ustedes ahí lo pueden bajar. Este es un texto de unos profesores de la Universidad de La Sabana en Bogotá, ¿sí? De 2012, donde ellos hablan de la redacción y publicación de artículos. Básicamente de ahí tomé el modelo de análisis de la estructura de los textos. Guerra F. Miroslava, esta es una profesora mexicana que se tomó el trabajo de hacer la publicación en español de la norma APA. Quiero aclarar, ustedes encuentran versiones APA que son adaptaciones que las universidades hacen sobre la norma APA y lo hacen para su centro de investigación, para sus trabajos de grado, y es válido, solo que ellos le hacen modificaciones y adaptaciones de acuerdo con su interés, ¿sí? Hay una muy buena de la Universidad de La Sabana, la universidad nuestra también tiene, esas son adaptaciones, pero esta es la traducción oficial. Por eso les decía yo a ustedes que ya hay una 7ª edición que está en vía de que la traduzcan en español, ¿cierto? Pero esta es la persona que tradujo esa. En esa también me fundamenté para todo el contenido que expuse en el tema de citas y referencias. Y este texto, que es López Óscar, el que les dije que es un texto que presenté en una publicación de la Universidad de Valencia, que fue con el que me fundamenté para extractar y explicar las formas de citación. Noten también que aquí yo estoy en orden alfabético. Va a ser Cisneros, Guerra y López. Y lo estoy haciendo acá. Acá no estoy siguiendo pues la norma de la sangría, el guión y el tamaño porque está dentro de una presentación, pero cumple la función de decirles a ustedes de dónde extraje el material en el cual me fundamenté para explicar este tema. Preguntas, comentarios sobre el tema que hemos visto el día de hoy. Los escucho. ¿Está claro? Sí, bro. ¿Sí? Bueno. Claves. Tareas. Ya agréguele a la tarea de revisar varios artículos científicos, la tarea de en esos artículos leerlos y mirar cómo es una cita directa, cómo es una cita indirecta, cómo es en función del autor, cómo es en función del tema, cuándo es varios autores, cómo están dispuestas las referencias, cuándo son citas primarias como entrevistas, conferencias, transiciones y por qué no las citan, detectar en dónde hay una cita de cita. Bueno, y así ustedes aprenden con la práctica. ¿Alguien más que quiera? ¿Tengo una duda? ¿No? Bueno, la próxima clase vamos a abordar el tema de la arquitectura de la frase. Esa sí tiene un taller, esa tiene pues todo un tema y una elaboración que van a hacer. Por favor, si la quieren adelantar, tanto el taller como el tema están en el blog, están en el Dropbox, quien le guste para que lleguen ubicaditos a la clase. Si no, ese día hago la explicación y dejamos un taller que es construir unas frases.
es un taller que tiene trabajo, construir frases de información, de periódicos, de revistas, bien que ustedes saquen el texto y lo señalen, o bien que ustedes lo transcriban para poder mirar las 10 formas que hay que tener en cuenta cuando se hace la arquitectura de una frase. Ese es el tema que vamos a abordar la próxima sesión. Por hoy, entonces, como fue la segunda semana, la semana anterior, tarea, revisen textos, lean textos, revisen la presentación que ya tienen todos ustedes. La tenían en el WhatsApp, la tienen en el correo y la tienen aquí en las plataformas. Le agrego otra tarea, que fue a la que se refirieron Juan Esteban y María Fernanda. Revisen bien sus trabajos porque los voy a pasar y les voy a pasar ya las notas para que las subamos y las confirmemos en Mares. ¿Vale? Listo. Lady, si todavía estás allí, pues espero que me escuchas. ¿Qué te llevas de la clase de hoy? ¿Qué te llamó la atención? Buenos días. Buenos días, profe. No, todo muy interesante porque, por ejemplo, estaba pensando con el trabajo parcial o a trabajos que hemos hecho, uno normalmente no tiene muy en cuenta pues la citación y referenciación o si las lleva a cabo no la hace de la mejor manera, la más indicada. Me pareció una clase muy productiva porque, como ya dije, explica bastante bien, hay cosas sobre el parafraseo, cositas, datos que uno normalmente no tenía en cuenta, entonces muy buena la clase. Igual este tema pues lo vamos a llevar a cabo en toda nuestra cotidianidad cuando ya estemos en otras materias o ya como profesionales. La lectoescritura, muchas gracias, Lady. Un caballero, Luis Danilo. Cierre, comentario para sus compañeros y para el profesor de esta clase. Pues no, profe, todo quedó muy claro. Em, pues sobre la estructura del texto, la situación, la referenciación, se complementa también pues muy bien con la explicación previa que ya teníamos sobre esto, pues lo que vimos la clase pasada. Entonces creo que ya podríamos aplicarlas al trabajo final de muy buena manera. Bien, recuerden que en el texto, en el blog y en la segunda diapositiva donde expliqué estructura, ahí abren ustedes donde dice estructura, vamos a verlo aquí, miren, recuerden, miren, acá tienen ustedes las pautas del final. ¿Cierto? Miren acá, artículo científico. Mírenlo acá, estructura del artículo científico. Eso es lo que vamos a presentar como final, ¿cierto? Ahora, usted tiene la versión de cuál es el trabajo final en el blog, como les digo, en el blog. Entonces, lo que dice Luis, hombre, si desde ya usted va a empezar a trabajar el final, sí, 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 ¿cierto? Lo que decía Lady, hombre, ya el parcial y lo que han escrito, bueno, muy bueno revisarle, pero ya tienen las herramientas y las vamos a ir adquiriendo mucho más para hacer su trabajo final. No lo dejen para última hora, empiecen. El tema que ya plantearon como parcial, ya. ¿Qué vamos a ver? La arquitectura de las frases. ¿Qué vamos a ver después? Búsqueda de información. Vamos a mirar una sesión donde nos enseñan cómo buscar más asertivamente información. Entonces, eso también. Todo eso va a llegar a que hagamos un buen trabajo final. Una última opinión voluntariamente. Juan Camilo, María Fernanda, alguien que haya hablado, alguien que quiera, Juan Esteban, que al comienzo habló, para que nos vamos. ¿Quién de ustedes tres lo quiere hacer o alguien que lo quiera hacer voluntariamente? Charín, que no Yo les... siempre he Bueno, dicho Juan. que la citación es bastante importante por temas pues, de plagio. En mi antigua universidad yo creo que lo del plagio era tomado bastante en serio. Pues yo creería que casi todas las universidades es tomado muy en serio y en trabajos finales y así algo que estuviera mal citado también se podría considerar plagio. Entonces, pues eso es bastante importante para ya la estructura y como tal diseñar textos. Entonces, ese tema en lo personal a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho citar. Creo que es algo que en lo que me va bien. Entonces, siempre me ha gustado. Yo siempre he dicho que en el momento como estudiantes es importante manejar unas buenas bases teóricas de lo que queramos dar a entender con otros autores que ya tienen un poquito más de renombre. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero, en lugar de hacer una pausa activa o despedir pues con otros de los recursos que hay en el blog, mejor que nos vamos
rápido para quienes tienen compromisos laborales, quienes tienen otras obligaciones, quienes quieren tomarse un descanso antes de la clase de las 8. Y bueno, nos vemos en 8 días, si no hay ninguna otra pregunta, ¿no? Ni aclaración. Vamos, aquí en el chat, ¿copiaron algo? María Fernanda había dicho que claro, fue muy claro todo. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos en 8 días, avancemos con esta práctica, con este trabajo, aprovechemos bien el tiempo y bueno, ya como les decía al comienzo tenemos el 50% del curso ya consolidado y un poquito ya del segundo seguimiento y bueno, y le estamos trabajando ya al final. Bastante juicio, bastante rigor pues en el trabajo para que continuemos pues con este taller. Estoy atento, dispuesto a todas las preguntas, utilicen el grupo de WhatsApp como lo han hecho para las inquietudes, para darnos avisos importantes y bueno, y estamos muy pendientes de volvernos a ver en 8 días. Que estén muy bien, un resto de martes agradable. Les deseo lo mejor. Chao, Chao, profe. chao. Gracias. Chao. Gracias, profe, feliz día. Chao, feliz día.